Kepler mantuvo durante buena parte de su vida una disputa con Robert Fred, cuya Utriske Cosmi Historia había propuesto también un elaborado sistema de música planetaria y microcósmica. Kepler criticó las ideas de Fred por su ausencia de fundamentación en hechos astronómicos, quizá sin caer en la cuenta de que Fred nunca pretendió relacionar matemáticamente sus escalas cósmicas, variables según el humor de que se encontrara, con los planetas físicos. Emplearon el simbolismo de la repetición de la escala en varias octavas para iluminar las correspondencias entre los orbes elemental, planetario y angélico, así como el reflejo de todos ellos en el hombre, acerca de la diferencia entre los dos pensadores de Kepler y de Fred, y de sus respectivos dominios espirituales, algo puede percibirse en un par de breves fragmentos. Fred, por su parte, escribe sobre su monocordio simbólico. Aquí lo hemos visto muchísimas veces. Esto es Jocelyn Godwin, la cadena Aura de Orfeo. Y la idea es la disputa entre Kepler y Robert Fred. Estamos hablando de principios del siglo XVII, aunque ellos nacieran antes, pero sus obras son de principios del siglo XVII. Justamente comenzando León de Fuego, es decir, todo el ciclo en el que hemos marcado ahora tiempo mitad, en 2020, pues por ello estas rememoraciones, ¿no?, de pensadores anteriores. Tenemos su disputa, y es que en ese momento emerge la ciencia como la íbamos a conocer después, pero mientras tanto la sublimación de un pensamiento como era el hermético a cargo de Robert Fred. Y esto es singular porque muy buena Santiago, siempre se hace referencia, por ejemplo, a Johann Sebastian Bach como aquel sublimador de todo el barroco, que llegando tarde realmente pues se encargó de dejar la huella de lo que conocemos como barroco, que el barroco se desarrollara décadas antes, pero esto ocurre similar. Robert Fred es el hermetista, bueno, si hubiera estado en el Renacimiento del siglo XVI, pues si hubiera encontrado en su salsa incluso podría haber resultado un poco demasiado barroco. Eso sí que lo conservó, sí que fue barroco, pero ya sin mezclar arte, sin mezclar música y... sin mezclar música y hermetismo iba a decir. Blasfemia la mía. Sin mezclar demasiado la tarea de comparaciones, aquí tenemos a un científico, lo que después se consideraba un científico, que era Kepler. Si bien se ganaba la vida con la astrología, es decir, ojo, bueno, la astrología era una ciencia, y pero en tiempos modernos no la considerarían así. Simplemente quizá haya que readaptar esa nomenclatura. Y Robert Fred, hermetista que pues singularmente hizo un compendio de Utriske Cosmi Historia, pues que es fuera de serie. Entonces, dice, aquí podemos contemplar con los ojos abiertos la admirable armonía obrada por los dos extremos, lo más precioso y lo más vil, y cómo uno concuerda con el otro. Vemos cómo el espíritu intermedio del mundo, el vehículo del alma, es el nexo que los mantiene en un pacífico acuerdo y armonía. Y que es Dios quien da alimento a la música humana, toca la cuerda del monocordio, y es el principio interno que produce, como desde el centro, los movimientos consonantes de todas las cosas y las actividades vitales del hombre en microcosmos. Kepler contempla no los diagramas emblemáticos que llama enigmas de Fred, o sea, Kepler está llamando enigmas al simbolismo de Fred, sino los cielos. Kepler contempla los movimientos de los astros, en los que percibe la presencia de inteligencias planetarias. Esto es importante porque, si bien ahora un científico consideraría que Kepler era de su bando, las inteligencias a las que se refiere Kepler son una suerte de cuerdas que lo unen todo y detrás de las cuales está Dios. Para Kepler no hay ninguna duda, es experto teólogo y no tiene ningún tipo de... Bueno, esas personas que considera la ciencia científicos eran unos humanistas que se preocupaban por la ciencia natural de un modo nuevo.
Ya sabéis que la supernova, a riesgo de ser reiterativo, la supernova de 1609 es un hito en la historia, porque marca no era la primera vez que ocurría algo similar, había ocurrido a lo largo de la historia en otros momentos, pero tiene que ser muy espaciado en el tiempo, o sea, muy espaciado en el tiempo, que algo sucede en el cielo que desafía lo fijo de las estrellas fijas. En ese instante, al contemplar que ya no era un cielo, una bóveda, una octava esfera, sujeta únicamente a la precesión, pues resultaba que todo podía ser replanteado. Así que los telescopios empiezan a indagar más, y es en lo que habían sido las esferas planetarias. Y es curioso lo que descubren, porque Galileo, que descubre los satélites galileanos y Europa, Ganímedes y Calisto de Júpiter, es con un rudimentario telescopio que aprende a hacer por otros sabios, que él, o sea, imaginemos la escena, la costumbre de haber visto el cielo de una manera y de repente darte cuenta que tienes un sistema solar en un planeta, que tienes un planeta haciendo que otras lunas, como ocurre con la Tierra, pues giren a su alrededor. ¿A quién pertenece? ¿Qué características les une, ¿no? ¿Qué debate mitológico se une y se adhiere a la propia esfera de Júpiter a partir del descubrimiento de los satélites? Todas esas cuestiones estaban en la efervescencia del siglo XVII, y es que no es para menos, debió de ser un momento impresionante. Comentad lo que... Hola, acechador, comentad lo que queráis, Tony, Sebastián y bueno, Felipe y Santiago, haced los comentarios y los invitados también, acechador, los que queráis. Estamos hablando de Fled y Kepler. Claro, Josling aquí acaba mencionando a Mersenne. Esto está muy documentado en un libro de Franz Jates, que habla precisamente, bueno, habla de Giordano Bruno, pero se mete naturalmente, Giordano Bruno muere en 1600, pues se mete en el siglo XVII, que es donde está toda esta efervescencia, ¿no? Entonces, Kepler, contempla no los diagramas emblemáticos que llama enigmas de Fled, sino los cielos en los que percibe la presencia de inteligencias planetarias. Dice, espíritus, almas, intelectos, imágenes del Dios creador. Tiene esa noción de investidos de sus cuerpos para gobernarlos. Esto es interesantísimo, porque el concepto de esfera sigue preexistente. Sigue existente, porque es preexistente a todos estos descubrimientos. Solidifica la esfera en los propios cuerpos planetarios. Entonces, también esa propia inteligencia los gobierna y gobierna todo lo que subyace de ellos. Dice, investidos de sus cuerpos para gobernarlos, moverlos, incrementarlos, preservarlos y también propagar su luz. Quienes observan las mismas leyes que su creador, las derivadas de la geometría. Dios es geómata. Los libros, o sea, esto no deja de ser una prolongación espiritual de la escuela de Atenas. Lo que pasa es que empieza a haber dos facciones que finalmente divergen irremediablemente, ¿no? Una la conocemos bien porque es la ciencia oficial, y la otra, que queda provista todavía de gente curiosa, ¿no? De gente todas las teorías que muchos científicos consideran teorías demasiado próximas a la mística, a la metafísica y las tradiciones del alma e hinduistas, pues realmente son aquellos que más se aproximan a un común compendium naturalis del saber. Luego están los cerrados de mente, porque todo dogma lo tiene, igual que lo ha tenido y lo tiene la religión, cualesquiera sus formas. Pero por otro lado, subyacentes en sociedades secretas, pues acaban todos los hermetistas. Eso ya es conocido en la masonería o en los rosacrucis, etc., ¿no? Sigue diciendo Kepler, los libros que siguen ofrecerán dos ejemplos modélicos. El Dios creador que ha distribuido los movimientos, supongo que, no sé si se refería a la Harmonices Mundi, de acuerdo a los libros que refiere, pero bueno. Los movimientos de los cielos en proporciones armónicas, sí, debe ser. Y el del alma, que llamamos naturaleza sublunar, la cual controla los fenómenos meteorológicos de acuerdo con las leyes o proporciones que en las radiaciones de las estrellas tienen lugar. Esto es Kepler, ¿eh? Y esto de los fenómenos meteorológicos en relación con los movimientos de los astros, con la luz de estos, ¿cómo se llama? Morin
Morin de Villefranche, ese lo trata mucho. Es también de... Morin de Villefranche es del siglo... Si no es de este, es del siguiente siglo, es del siguiente siglo XVIII. Y es muy interesante la meteorología atisbada desde la astrología. Dice, de acuerdo, esto merece la pena releerlo. Dice, la cual controla los fenómenos meteorológicos de acuerdo con las leyes o proporciones que en las radiaciones de las estrellas tiene lugar. Es impresionante. Solo eso ya es impresionante. Dos autores católicos romanos del mismo siglo, Marin Mersenne y Athanasius Kircher, fueron menos originales que los protestantes Fled y Kepler, a quienes trataron con sospechas. No obstante lo cual, formaron un gran cuarteto de mentes universales obsesionadas por la música. La Harmonie universelle de Mersenne supone un intento, no lo conozco este libro, supone un intento cartesiano de un cartesiano y fraile mínimo, de describir un cosmos creado armónicamente en todas sus partes, sin extraviarse en ocultismos o supersticiones paganas. Consecuentemente tiende hacia los extremos opuestos de la descripción mecánica y una devoción mística tan elevada que la música desaparece completamente de aquí, tal y como muestra el siguiente pasaje. Y paso a leer. Dice, en cuanto a quienes ascendieron sobre todo lo creado y sintieron 1000 veces el desagrado por todas las verdades matemáticas y físicas tan pronto como son descubiertas, no se complacen con conciertos, sino que prefieren cantar al unísono y no por separado, pues el sonido fundido representa para ellos el estado del bendito y la perfecta unión de las tres divinas personas en perfecta igualdad. Y porque los unísonos que aquí formamos no son perfectos, todos aquellos que ascienden sobre cuanto es corporal y comienzan a unirse en ardiente amor con Dios no reciben satisfacción alguna de los unísonos. Esto es interesantísimo. De hecho, en el especulatorio lo vamos a tratar después. Sino que son más felices al no oír cantar en absoluto, para así no distraer sus pensamientos respecto a la unidad increada, en la cual se encuentran tan anclados que nada en el mundo puede separarles de ella. Bien, suficiente lectura. Esto es Jocelyn Godwin. Y todo esto venía a colación. Hoy es día de solsticio, hemos pasado ya al signo de cáncer. Y bueno, mi idea era hablar un poco del quadrivium, porque aquí en este programa se trata de tratar cuestiones que sean de básica tradición, también de algo que sea asequible dentro de lo que es el marco de pensamiento de Cítara para aquellas personas que se quieran aproximar. El quadrivium formalizó un sistema de enseñanza basado en el número y esas 4 artes que lo componían eran la música, la geometría, la aritmética y la astronomía. Cuando hablamos de astronomía, estamos hablando de astronomía y astrología. Como hemos leído antes el pasaje de Kepler, él contempla la influencia de los rayos, aunque no lo diga como tal, sí que habla de la influencia de la luz. Los rayos es una vieja tradición. Y es muy difícil realmente para la mente del siglo XVII darse cuenta de que en algún momento dado se puede subvertir, se puede cancelar esa idea tan celebérrima de que los rayos de los astros, no solamente el Sol, tienen un influjo en los seres vivos, un influjo biológico. Al fin y al cabo eso es lo que estudia la astrología. Y en ausencia de esa idea y en ausencia de esa poderosa máquina de pensar, ese intelecto, ese nous, en el ser humano, en el microcosmos, finalmente acabó derivando a una astrología que se llama humanista, que no es humanista, una vaga astrología, ¿no? En ausencia de lo terreno, ¿no? En ausencia de la parte biológica, cuando los fenómenos astrológicos tienen una intervención directa en estos, ¿no? Yo recomiendo a Demetrio Santos siempre para esto. Entonces, está todavía presente esa teoría de los rayos y sería muy difícil pensar en ese siglo XVII, que hubiera algún remoto momento histórico en el cual la astrología dejase de ser considerada. Que acaso simplemente se pensase, muy bien, sí, cuando hace sol, hace calor, las lunas llenas afectan, hay más accidentes de tráfico y más delitos.
Oh, bueno, pero ya está. Bueno, pues mire usted, no. Todo el retroceso en el saber que ha habido con respecto a eso ha sido para llenar la mente de un montón de conceptos que no han dado ningún tipo de solución a largo plazo, ¿no? Prueba de ello es la mutabilidad del dogma científico. Y mientras es dogmático. Bien, hemos estado leyendo... esto suena muy alto, ¿no? Pero bueno, hemos estado leyendo a... voy a comprobar el volumen. Sí, está sonando un poco alto. Felipe, me vas a perdonar. Quizá ya tiro con este volumen para el resto. Y aprovecho, Sebastián, Tony, Santi y Felipe, preguntad lo que queráis. No sé si... Yo creo que el chat está funcionando con normalidad. Sentidos libres para ello. Vamos a estar 10 minutos más antes de la clase del especulatorio. En lo primero que os he enseñado en el directo de hoy aparecía un claustro. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale? Ese claustro de Sant Cugat del Vallès es el objeto de estudio que empleó Marius Schneider para deducir de ahí unas notas. Se basó en el símbolo de cada uno de los capiteles para sacar una nota de ahí y finalmente componer una melodía preexistente, porque era un cantus firmus. Las deducciones que le llevaron ahí es una de estos caminos místicos que solo alguien como él puede recorrer, porque desde lo meramente científico o una especulación desprovista de la musa, como suele acontecer, es imposible llegar a que justamente hay una coherencia entre algo que parte de una idea feliz, nunca lo es, como son que los capiteles tengan una correspondencia con notas musicales, y que de hecho esas notas musicales formen una melodía que sí que tiene que ver con el lugar y que sí que existió, es uno de los himnos cristianos que se fueron recopilando. Los himnos cristianos se recopilan, todavía no se escriben, creo que hasta el siglo, no sé si el 6 o el 8. Probablemente es desde... Hombre, no es... Igual es antes. Igual es en medio, igual es el 7. Creo que es pronto el 6, el 500 no sé qué, es muy pronto para eso. Pero sí el 6, 7, siglo sexto, siglo séptimo, siglo octavo, la recopilación de los himnos. Luego ya se empieza a escribir. Bueno, pues esta melodía del claustro era uno de esos himnos. No llegas a eso sin más. Eso es lo que quiero decir. Tú no llegas a eso sin una ayuda que viene de arriba. Estamos con poca filosofía hoy, no nos estamos ocupando de cuestiones de trascendencia y en relación a las virtudes. Estamos con un debate entre lo que acabaría siendo la ciencia, pero sobre todo interesa colocarse en esa visión del pensador, del inquieto, del filósofo del siglo XVII, que está, bueno, probablemente primero conmocionado con la muerte de Bruno, todavía, pero también con la idea de que la revolución en el mundo del pensamiento es efervescente. Se va de los baremos. Probablemente esto es una de las cosas que hicieron que el dogma eclesiástico hiciera su gran aparición, al haber ya había existido en muchos casos, sobre todo en la Europa central y hacia el norte, pues ese oscurantismo. Pero lo que ocurre a partir del siglo XVII es una pasada. Es en el siglo XVIII, con la Ilustración, cuando se acaba sublimando, el dogmatismo acaba por destruir la astrología. Y a día de hoy, pues todavía consta que los astrólogos clásicos todavía están anclados en esa disputa. Como estos traumas / rencillas que suelen ocurrir a veces entre naciones y que uno se queda con el ¿qué me hizo este? ¿Qué me hizo el otro? ¿No? Bueno, pues todavía los astrólogos clásicos están esos ilustrados. ¿Cómo se pueden llamar ilustrados? Pues chico, han pasado siglos, ¿no? Realmente aquí... si se puede comentar algo, sería que lo que comenta Demetrio Santos es quizá lo más adaptativo para nuestra época, porque él habla de
no una reestructuración de la astrología, pero sí un replanteamiento de muchas de las cuestiones. Desde la posición que ahora con aparatos de medición puede tener. Esa es un poco la idea. La música especulativa resulta ser otro de tales espejos, speculum, siendo de ahí precisamente donde toma su nombre. Cuando leí esta frase tendría 25, 26 años o algo así. No, igual un poco más. Dice Sebastián, ¿y tú cómo lo entiendes, Gaspar? ¿Tienes alguna posición tomada? Es importante tenerla, en este caso, Sebastián, porque conjugamos que hay una tradición previa a todo esto, pero también que existe una ciencia que se empieza a desarrollar en el siglo XVII y que no puede ser desoída. Es decir, uno no puede quedarse anclado únicamente en lo que había antes sin observar que efectivamente la esfera de las estrellas fijas, si la tenemos que considerar de algún modo fija, lo va a ser por su alma. Kepler no se desviaba de esto. Lo único que probablemente, pues como siempre que surgen grandes pensadores en un campo que tienen ciertos lugares de cohesión, pues tienen que estar enfrentados. Pero si no hubiera existido Fred, a lo mejor Kepler se hubiera adentrado un poco en el terreno de Fred. Y si Kepler no hubiera existido, nada, probablemente Fred hubiera seguido siendo un poco autista con lo suyo. Pero la unión, tenemos ahora mismo la posibilidad de ver estas ideas, porque es el reino del fuego de las ideas que después precipitan los pensamientos, ¿no? Pero que sucede en el León de Fuego del siglo XVII. Y tenemos, como digo, la posibilidad de entrar en ello. La pregunta podría ampliarse incluso a cómo unimos el hermetismo de Fred con las esferas del Harmonices Mundi de Kepler. Y quizá aquí, no sin ironía, habría que hablar de Jung. Hay que considerar que digamos que la fortaleza de la idea simbólica no está desprendida de una parte del cuerpo, de la parte, por lo menos de la parte que desemboca lo emocional, pero de las partes anímicas. Es quizá por ahí por donde se encuentra un nexo, porque en el fondo todo yace en uno, en términos del símbolo, y desemboca o más, pongámoslo de otro modo, un animal acaba convirtiéndose en un símbolo. Una sociedad, un imperio, por ejemplo el Imperio Romano, acaba convirtiéndose en un símbolo. Incluso se convierte en un símbolo antes de que termine. Un ídolo de pues, un músico de los que ya había, de los que había antes, ahora ya estamos en otra época, se convierte finalmente en un ídolo, ¿no? Tú no observas, por ejemplo, Bob Dylan, como si fuera simplemente un músico, o un actor o un director. Ese mecanismo por el cual nosotros transformamos algo físico en algo metafísico, que estudia Schneider, eso es realmente, y también Jung, por eso lo menciono, es por donde yo voy. Es esa unión entre lo uno y lo otro. Porque no es dogmática, pero sí es rigurosa. Es rigurosa en cuanto a que establece unos estadios, unas capas en todo. Inclusive en el lenguaje. La manera de hablar ahora mismo aquí no es la misma que en el especulatorio y no es lo mismo que si estás hablando con un familiar, con un amigo, con lo que sea. Hay distintas capas para todo y dar con ello es entrar en los diferentes puntos de la realidad que se quiere apuntar. Con lo cual, si con un prisma demasiado actual, pero no actualizado, nos fijamos en la divergencia entre estos dos grandísimos pensadores y luego si metemos a Mersenne, pues más, pues casi estaremos caricaturizándolo. Lo más sensato sería pensar en qué es lo que une a estos dos, cómo precipitan esas ideas. Eso ya contestándote, Sebastián. Muy bien. Es ya la hora de... Bueno, vamos a hacer que se cumpla la media hora. Quedan 2 minutos, así que vamos despidiendo. Es la hora de empezar la clase en el especulatorio.
Entonces aquí vamos a ir cerrando. El especulatorio es puerta cerrada, son clases. Y alguno preguntaba en algún comentario por ahí que llevaba un rato escuchando y que le gustaría pues, formar un poco parte de esto. Se accede a través de los cursos al EFIBET. Suele haber convocatorias ya anunciadas, pero en todo caso en Instagram se publica. Lo podéis ver en la web. Cursos Aleph y curso BET. Yo recomendaré siempre hacer el Aleph inicialmente y si se ha ido bien con los números, pues hacer el BET. Si la persona no tiene problemas con los números, BET. Se accede por ahí. Quienes tienen los dos diplomas, quienes consiguen los dos, pues pueden pasar. Tienen la posibilidad de pasar. Entonces, vamos a ir finalizando. Con esto quedamos. Se van a producir las puertas abiertas alrededor de esta hora los miércoles. Así que lo digo para los oyentes y para que los que lo están escuchando en Evergreen, o sea, lo están escuchando en diferido, a las 8:30 es empezar. Probablemente empiece un poco antes, algunos de los citaredos se irán incorporando, pero o empezarán a la vez. Para la audiencia, en general, a las 8:20, 8:25, 8:30, estaremos empezando puertas abiertas. Durará este ratito, que espero que sea de provecho. Y vías de ampliación hacia el especulatorio, pues es a través de los cursos. Recordad seguir en Instagram, Pythagorean School, y aquí en YouTube también, que últimamente hay Shadowban de YouTube, así que darle a que seamos ya los 1300, que nos merecemos ser. Kabash. Desde el 22 de agosto de 2022 podéis disfrutar de los 2 volúmenes de música hermética como suena el cielo, suena la tierra. En el primero encontraréis un viaje desde el conservatorio hasta el especulatorio en cuanto a una recuperación de la tradición auténtica de la naturalidad de la música que por su símbolo nos desvela secretos de la naturaleza. En el segundo, de un corte más esotérico, se trata de una exégesis del Timeo de Platón y lo que finalmente todo el tratado en su conjunto colige, que es la llamada onda hermética. Los podréis adquirir a través de Amazon en cualquier parte del mundo.